président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie. Et nous serons, nous Européens, autour de cette table, apportant qui les garanties de sécurité, qui les éléments pour ce qui relève de notre continent. Que nous, Européens, nous partageons un continent. Et la géographie est têtue. Il se trouve que, au bout de celui-ci, la Russie continue d'être là. Elle est là aujourd'hui, elle était là hier, elle sera là demain. Hace un tiempo que la prensa anglosajona está hablando de la Ukraine fatigue. En español, no la fatiga de Ucrania, sino la fatiga sobre Ucrania. En simple, en la medida en que el conflicto entre Rusia y ese país se prolonga, el interés de la prensa y el público occidental va disminuyendo. A esa característica odiosa hay que añadir algunos hechos objetivos. Hay un tema político del que los líderes europeos no se pueden desentender. Están armando a Ucrania por un lado, a la vez que están financiando la invasión rusa por otro. Algo esquizofrénico por donde se le mire. De ahí las declaraciones como la que escuchamos recién, ya conocidas por todo el mundo, son indicios de algo que parece evidente, e incluso si quisiéramos ser conspiranoicos tendríamos que recordar otros episodios en los que occidentales y rusos ya llegaron a un acuerdo tras bambalinas, aunque eso es una opinión personal que no tiene ninguna validez ni ninguna prueba objetiva. Por una parte está el Reino Unido, que acaba de llamar a través del Foreign Office a los afganos a deponer las armas y no resistir a los talibanes. Sin embargo, se manifiesta como el más interesado, a veces de forma febril, en mantener la resistencia ucraniana. Sin ir más lejos, fue Boris Johnson quien advirtió sobre esta fatiga sobre Ucrania. En contrapartida, los franceses son los más fatigados. Como se vio en el principio del video, Macron explícitamente ha señalado que al final del día los ucranianos tendrán que negociar con los rusos, es decir, ceder territorio, lo cual es cierto. Acá llama la atención un cierto antagonismo entre las posiciones de Estados Unidos y el Reino Unido por un lado y específicamente Francia por el otro. El éxito de Le Pen en las últimas elecciones legislativas, las de este domingo, reafirma algo que está ocurriendo en muchos países europeos. En Italia también la derecha ha salido con un discurso similar, y para qué hablar Hungría. Claro y fuerte, los europeos tienen que decidirse. Está claro que quisieran que Ucrania venciera y por eso le envían armas, pero con ello prolongan una guerra que ellos mismos saben le están financiando ellos a Rusia. En Andalucía la derecha barrió también, literalmente. Pero vamos a los datos cuantitativos, en los que afirmo lo que digo. CREA es la sigla de Center for Research of Energy and Clear Air. Esta entidad emitió un informe esta semana cuyo título no deja lugar de qué lugar está: financiando la atroz guerra de Putin. Se titula el informe citado por medios como la BBC, por ejemplo. Esto no es propaganda rusa. Pero ¿qué dice el informe? En resumen, que si bien es cierto, entre el 24 de febrero y el 10 de junio los ingresos en términos de exportación de combustibles fósiles de Rusia cayeron, alcanzaron los 97 billones, con B, billones de dólares, es decir, cerca de 1 billón diario desde el inicio de la guerra. En comparación, la guerra le cuesta a Rusia cerca de 900 millones, con M, millones de dólares al día. ¿Y dónde está el detalle? En que el 61% de esos ingresos provino de la Unión Europea. Si bien es cierto, y la mayoría del conglomerado redujo sus exportaciones de Rusia, Francia de hecho las aumentó, siendo los combustibles particularmente lo único que exporta Rusia. Entonces es la misma Unión Europea la que hace rentable la guerra para los rusos. Otros compradores son Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Y acá sorprende que ningún medio que citó este informe se pregunte qué hacen dos países que se bañan en petróleo comprando petróleo ruso. Probablemente se trate de una triangulación mediante la cual el petróleo de Rusia siga llegando a Europa, pero en barriles que tengan la bandera saudí o emiratí, más caro para los europeos, obviamente. Putin también señaló esta semana que las empresas rusas petroleras estaban obteniendo ganancias en este trimestre, lo cual fue consultado a un experto en
en temas energéticos por el Senado estadounidense y lo confirmó. De más está decir que el informe de CREA queda la descripción y más adelante el abstract del informe traducido al español en el blog. La táctica rusa ya queda clara: concentrar a los ucranianos en un punto, hacer que se desgasten ahí meses y meses en lugares como Severodonsk, y mientras tienen al ejército distraído ahí, avanzan en otra zona del este de Ucrania, que es lo que les interesa como un todo. Severodonsk ya la tienen conquistada prácticamente, y con ello todo el oblast original de Lugansk. La cosa es que el tiempo avance. Los ucranianos no saben si defender las localidades cercanas a Odessa en el sur o lanzarse a recuperar todo Lugansk en el este. Tienen que optar entre perder más territorio o tratar de recuperar lo ya perdido. Pero ante todo a los rusos les interesa que pase el tiempo, para que pase lo que Zelensky dijo que iba a pasar, que Occidente se aburra y dé por perdido el conflicto. Pero Zelensky sabe que ese no es el mayor riesgo para Ucrania. Que los rusos querían anexionar el este de Ucrania lo sabían hace 40 años, el tema era cuándo. Hace 8 años Rusia dio el primer paso y Occidente miró hacia otra parte. Desde entonces Rusia se dedicó a intervenir en las elecciones de casi todo el mundo en búsqueda de gobiernos favorables a sus ambiciones. En realidad fue este intervencionismo el que generó toda esta ola de rusofobia que se desencadenó desde febrero, especialmente en los países anglosajones. Más que mal, Trump y Johnson, cuando era el rostro del Brexit, le deben una a Putin. Pero como dijo el mandatario ruso esta semana, y al igual que el informe de CREA, al igual que Macron, es iluso pensar que el mundo va a vivir sin Rusia para siempre. Termino con una teoría conspiranoica personal, pero que Occidente ya ha hecho con Europa del Este con anterioridad. ¿Y si Occidente y Rusia no tienen un acuerdo, secreto obviamente, para repartirse Ucrania? Lo dijo Huntington hace 40 años, y a mí me parece que el presidente de Francia habló claro. Le président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie. Et nous serons, nous Européens, autour de cette table, apportant qui les garanties de sécurité, qui les éléments pour ce qui relève de notre continent. Que nous, Européens, nous partageons un continent. Et la géographie est têtue. Il se trouve que au bout de celui-ci, la Russie continue d'être là. Elle est là aujourd'hui, elle était là hier, elle sera là demain. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.